O sea, tú no puedes condenar a alguien si la fiscalía no te aporta las pruebas que te tiene que aportar, y es algo muy doloroso de juzgar. Tú sientes que es culpable, pero tiene que ser absuelto porque la fiscalía no aportó las pruebas correspondientes. Porque tiene usted un expediente en sus manos y a través de un expediente tiene una vida. ¿Sabes cuál era su gusto? Quemar al bebé con los cigarros. Me senté a llorar no sé cuánto tiempo. Pensemos en aquellas personas que buscan justicia y que no la encuentran. ¿Qué les diría a usted desde su posición? Pues si tienen que hacer denuncias correspondientes, háganlas. Y si el juez está siendo corrupto o el magistrado y ustedes tienen las pruebas correspondientes y debidas, exhíbanlas. Hoy en Pensar Podcast tendremos a la magistrada María del Socorro Hernández Cadena. Desde su posición como persona juzgadora, nos hablará de los casos más impactantes que le ha tocado resolver, de los expedientes que se convierten en víctimas y del trabajo que desarrolla una magistrada en el Tribunal Superior de Justicia. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales y dejarnos un like. Disfruta Pensar Podcast. Magistrada María del Socorro Hernández Cadena, muchísimas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme. Fíjese que Pensar Podcast es una plataforma la cual busca generar pensamientos propositivos y saludables a esta comunidad a la que nosotros queremos llegar. Y justamente en esta tesitura quisiera discurrir en sus pensamientos, en su mente, y consultarle cuál han sido estos pensamientos o cuál ha sido el pensamiento más recurrente que usted ha tenido en estos últimos 3 meses en su vida, magistrada. Fíjate que no solo en estos últimos 3 meses, yo creo que en los últimos años o en la gran parte de mi vida ha sido justicia. Amo mi trabajo, amo todo lo que hago, y el impartir justicia, que ya llevo 27 años en el Tribunal Superior de Justicia, me apasiona. Y entonces te puedo decir que uno de mis primeros pensamientos es despertar y pensar en justicia. Dormir y pensar en justicia, pero con el gusto y la pasión de hacerlo. ¿Y cree usted que, por ejemplo, durante su niñez o su juventud, hubo algunos pensamientos, hubo algunas cuestiones que le llevaron incluso a su vida a generar este tipo de pensamientos acerca de la justicia? Sí, claro, desde luego. Bueno, yo soy originaria de un lugar muy cercano aquí a Jalapa, que es Las Vigas de Ramírez, Veracruz, está a media hora. Mi familia es de allá, y allá mi padre fue alcalde hace muchos, muchos años. Él ya falleció, que en paz descanse, pero siempre estaba atento de las personas que lo buscaban. Y yo me veía inmiscuida siempre en ver asuntos que, pues, de los divorcios, que de las tierras, que de muchas cosas que buscan las personas de los pueblos. Y el verlo hacer todo ese trabajo, él después fue sindicalista también y lo veía estar haciendo ese trabajo, a mí me llamaba la atención. Entonces te voy a contar algo muy chusco, que casi siempre lo cuento, pero decían, es que tú tienes vocación para ser abogada, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Porque desde muy pequeña, desde los 8 años, resulta que les hacía el acta de nacimiento a los perros y a los gatos. O sea, entonces desde ahí me gustaba, agarraba una máquina dura y con esa máquina escribía. A final de cuentas, nada que ver con el derecho civil. Después mi vida se encaminó al derecho penal, que me apasiona totalmente, y a la criminología. Pero sí, así fue. Y entonces su niñez y su juventud estuvo muy vinculada a estos temas sociales. Sociales, sí. Y creó su personalidad al final de cuentas. Sí. Su personalidad, ¿cómo la describiría, por ejemplo, usted? ¿Cómo describiría su personalidad? Mi personalidad, pues fuerte, segura, sensible. ¿Sí? Esa combinación a veces es un poquito complicado encontrarlas en ciertas personas que tengan fortaleza y que a la vez tengan sensibilidad. Y en esta creación de personalidades, magistrada, ¿quién ha sido su más grande ejemplo a seguir? ¿En quién se ha inspirado? ¿Quién ha dicho usted, bueno, esta figura, esta imagen refleja algo que es importante para mí? Bueno, ha habido varias en mi vida, pero la fundamental, mi padre. Mi padre fue un hombre muy recto, muy apegado al derecho, muy social, de causas sociales. Le tocó luchar causas sociales bastante fuertes en el Estado, y el ver esa pasión y esa entrega, esa humanidad, pues fue sin duda mi primer ejemplo, ¿no?
La fortaleza y la rectitud de su padre. Así es. Y después, bueno, pues varios maestros también que tuve, y cuando yo llego al Tribunal Superior de Justicia, llego siendo estudiante. Y entonces ahí me ¿Cuántos años encuentran. tenía? Tenía 19 años, todavía no salía de la facultad. Entonces hice 3 años méritos y ahí, bueno, llego con un magistrado que se llamó, en paz descanse, Emilio Polanco Servín. Después, bueno, pues me tocó conocer a varios, aprendí de varios, del licenciado Moisés Cuevas Lara, Daniel Ruiz Morales, ya que ellos también ya descansan en paz, Julio Patiño Rodríguez, en fin, lo que le llamaban la vieja guardia también estuvo ahí, y bueno, eran ejemplos también de rectitud y de más bien de seguir los protocolos judiciales. Claro, que a ellos les tocó otra época, ¿no? A mí ya me toca esa transición entre el derecho o el juicio oral, porque destaco que siempre he estado en penal, solamente un corto tiempo estuve en constitucional y en el jurídico del Consejo de la Judicatura. Entonces, mi vida ha sido el penal, mi pasión ha sido el penal. El derecho penal. Así es. Y cuando era estudiante, ¿no se sentía un tanto cuanto abrumada por todo lo que veía en el Tribunal Superior de Justicia? ¿No sentía que en algún momento se vio rebasada por su juventud? Le digo esto porque muchos jóvenes nos están escuchando en este momento y quizá aspiren algún día a ser magistrada o magistrado. ¿Cómo describiría esa juventud al interior del Tribunal Superior de Justicia? Esa juventud hermosa y dedicada. O sea, yo le puedo decir a los jóvenes que les tiene que apasionar, les tiene que gustar y tienen que tener una meta fija. Bueno, como yo les decía, al principio le hacía yo el acta de nacimiento al perro o al gato. Es derecho civil y familiar. Después, bueno, yo ya sabía que quería derecho penal, ¿no? Ahí por más o menos la prepa, finales de la secundaria, a mí ya me llamaba mucho la atención el poder ver los asuntos del entonces Ministerio Público, bueno, sigue siendo, pero los homicidios y todo eso. Entonces a mí me gustaba, me apasionaba el poder saber cómo se lograba llegar a la verdad de esos hechos. Y bueno, pues eso te va llevando a dedicarte, a apasionarte, y para mí no fue difícil, para mí era un placer, ¿no? Lo era para usted porque de alguna manera tenía una formación de este estilo. Hoy hay personas jóvenes que no encuentran el rumbo o el eje, no saben a veces qué estudiar. ¿Cómo ayudaría usted desde su posición a decirle a una persona joven, encuentra tu eje? ¿Cómo encontramos nuestro eje en la vida, magistrada? Buscando lo que te da pasión y tranquilidad, paz y alegría. O sea, no puedes pensar en ser arquitecto y que te moleste agarrar la mezcla. No, pues no. Por ejemplo, digo, eso lo hace más el ingeniero, pero bueno, tú tienes que partir de un principio. Yo cuando llego al Tribunal Superior, pues me enseñan, lo primero que me enseñan es a coser un expediente. Me enseñan a foliar. No me dedicaba yo tanto a ver, pero eso te va gustando. Y ya después, pues bueno, cuando llegas a ser magistrado, pues si no va tu secretario, no va tu secretaria, pues tú lo tienes que coser. Claro. Pero lo sabes hacer, ¿no? Es un dicho de los antiguos, lo sabes hacer, lo sabes mandar. Entonces, primero, ¿qué te apasiona? Claro, hay muchas dudas en los jóvenes. Yo he dado clases en secundaria, en facultad, en maestría. Y sí, hay veces que no encuentran ese fin, pero les puedo decir a ellos que lo que les dé placer, lo que les dé gusto, lo que abras los ojos y digas, lo quiero hacer, ¿sí? Y vamos a pensar que esa es otra cosa, nunca se sientan fracasados. O sea, yo le diría a los jóvenes que no se sientan fracasados porque tomaron en un principio algo de una carrera y después dicen, no me gustó, no me llenó, no me siento bien, voy a empezar otra. No, nunca es tarde. Okay. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí también me gustaba, aparte del derecho, la criminología. Y sin embargo, pues cuando yo estudié la psicología jurídica y criminología, pues me decían, te vas a morir de hambre, ¿no? Porque pues del derecho nada tenía que ver, la fiscalía era diferente, en fin, la preservación del lugar de los hechos. Pero después, pues bueno, nadie se iba a imaginar que venía la reforma penal, la reforma constitucional de 2018 que nos trae a los juicios orales, y ahora pues la criminología es como un boom, ¿no? Y te ayuda bastante.
digamos que su vida está muy recurrida por pasión, por felicidad, por alegrías, y que digamos que ese ha sido también parte del rumbo y de la estrategia que usted ha tomado para llegar hasta donde ha llegado. ¿Qué es aquello que le llena de felicidad? ¿Qué me llena de felicidad? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, si me hablas del ámbito laboral, Sí. ¿sí? Cuando me niegan un amparo. O sea, para mí es O una sea, fiesta. le da felicidad que le nieguen un amparo. ¿Por Claro, qué? claro, porque me están dando la razón. O sea, si una de las partes se va al amparo y la autoridad federal le niega el amparo a esa persona y me da la razón a mí, me llena de felicidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que están avalando mi criterio, nuestro criterio como equipo. Ahora, si tú me hablas desde el ámbito familiar, pues estar con mi familia, compartir un momento con mi familia, tomarme un vino con mi familia, comer en familia, ¿sí? Y si tú me hablas a lo mejor en el ámbito personal, pues escuchar música, estar con mis mascotas, amo a mis mascotas, mis gatos, mis perros, o sea, entonces amo los animales y entonces eso, pues son momentos de felicidad, aunque déjame decirte ahí que debemos de pensar que el simple hecho de estar vivos y cada momento debe de hacernos feliz, porque todo es una enseñanza. ¿Usted cree, por ejemplo, en esto que nos está diciendo, que el arte te llega a sensibilizar? ¿Que el arte sensibiliza a las personas a través de la música, a través de la pintura? Sí, ¿Te hace más sensibles? sí, claro. ¿Le ha ayudado a usted Sí, escuchar claro. música? Sí, claro, claro. Pero también ahí yo le diría a los jóvenes que, o a quienes nos vean, que en mi experiencia también depende del momento en el que estás y la música que la que escuchas. Porque hace unos días comentaba con alguien, bueno, no puedes estar trabajando en un expediente, ¿verdad? Donde estás viendo sufrimiento y dolor de la vida humana, de la realidad humana, y pues estés escuchando a José Alfredo Jiménez, que me gusta mucho, ¿no? Y que la vida no vale nada, ¿no? Pues depende, tienes que ir con acorde a todo. A lo que Ahora estás sí, haciendo. exactamente, si vas al antro, bueno, pues entonces pones música de disco, música, disfrutas dependiendo, porque El si no, contexto. nuestro cerebro, bueno, y eso psicológicamente, nuestro cerebro no se adecua Sí, acorde a lo que estás sí, haciendo. necesitamos un momento, un estímulo y que vaya acompañado de lo que estamos escuchando y lo que estamos viviendo en ese momento. Discurriendo en este tipo de pensamientos, por ejemplo, como usted nos ha dicho, que tiene una personalidad un tanto dura, pero también sensible, apasionada, y partiendo del hecho de que usted es mujer, ¿cuáles han sido sus ejemplos de mujeres que han construido sus ideales, por ejemplo, su pensamiento, magistrada? Bueno, mi madre ha sido un pilar fundamental también. O sea, yo crecí bajo una familia y una familia de la, vamos a llamarlo, de la época antigua, Ok. en donde, bueno, pues ambos caminaban juntos y mi madre sin duda ha sido una persona que caminó al lado de mi padre en fortaleza, viviendo situaciones muy difíciles. Pero bueno, pues también para mí ha sido un ejemplo y un modelo a seguir también de rectitud, la maestra Gloria Sánchez Hernández. Para mí ella es y seguirá siendo un pilar fundamental porque también caminé con ella al lado de varias situaciones de la vida y ella es muy importante. También hay compañeras que han marcado mi vida y bueno, es infinidad, depende. Es que recordemos que la vida se marca de diferentes formas. Pero yo creo que como juzgadora es más lo que te ha marcado desde la rectitud, ¿no? Claro, la Desde imparcialidad. la imparcialidad, pero también la sensibilidad de la gente. Eso no lo puedes olvidar. Porque tiene usted un expediente en sus manos y a través de un expediente tiene una vida. Así es. Una vida para hacer justicia y la libertad de alguien, porque eso es algo que también, bueno, es difícil que la sociedad lo entienda. El juzgador siempre dicen es corrupto, el juzgador pues no me dio la razón, es malo, no estudió bien mi caso, no. O sea, el juzgador siempre les he dicho que tenemos el trabajo de Dios. O sea, somos Dios, como quiera lo quieras ver, de cualquier religión, porque ¿quién tiene el trabajo de juzgar?
los dioses, el Dios, ¿no? A quien tú creas. Y entonces esa impartición de justicia es muy seria, es demasiado seria y debemos hacerla con esa seriedad y esa responsabilidad. Al final de cuentas, digamos que su trabajo como juzgadora impacta otras vidas y en esa perspectiva, ¿cuál sería, por ejemplo, su país ideal? ¿Cuál sería el México ideal, magistrada? Bueno, antes de contestarte esta pregunta, te comentaba hace un momento que teniendo la labor de Dios, pues también tenemos que entender que esa labor se tiene que mover la balanza y tiene que estabilizarse, por ejemplo, en el derecho penal, por el abogado que va a defender y por la fiscalía que va a acusar. Entonces, que quede claro para todos los que nos ven, pues que no nada más es responsabilidad del juzgador. El juzgador va a juzgar lo que le aporte la defensa y le aporte la fiscalía, ¿sí? Entonces, ¿qué les decimos también a quienes nos ven y a quienes tienen un caso de cualquier naturaleza? Exíjanles también al abogado, que no siempre es culpa y responsabilidad del administrador de justicia o del juez o del fiscal, sino es un trabajo en conjunto. Ahora me preguntabas que cuál es mi país ideal, Ideal. sin duda México. O sea, si yo no, yo volteo para todos lados y a veces se me antoja decir, bueno, voy a Europa o voy a algún lugar, pero no sin antes conocer México. México tiene todo, puedes ir, por ejemplo, Veracruz, pasas desde una playa maravillosa, una playa del puerto de Veracruz, a una playa turquesa en Costa Esmeralda, de ahí pasas a una montaña que no le pide a ninguna de Europa o de cualquier lugar, la cadena montañosa de aquí de mi tierra, de las Vigas, las Lajas, lo que es las grandes montañas, las altas montañas de Songolica, y luego caminas un poquitito y te encuentras con Cerro de León, con Perote, que han venido a filmar películas ahí. Del oeste, porque te transportas al oeste y luego si quieres te vas más adelante al Chichica, Puebla, y entonces México es maravilloso, o sea, no te alcanza el tiempo ni yo creo que vacaciones para conocerlo. Magistrada, ¿cree usted que de acuerdo a lo que estaba diciendo, hay una necesidad de encontrar una pedagogía en la justicia para con las abogadas y los abogados? Pedagogía como tal, no creo. Ellos, cada quien tiene su área, su rango, su trabajo. Pasamos por una universidad todos, nos enseñaron los principios básicos del derecho y después cada quien se especializó en lo que tuvo y quiso especializarse. Entonces, pues pedagogía ya la tuvimos, ya pasamos en la facultad. ¿Sensibilización quizá? Más bien sensibilización, sí, pero también responsabilidad. Y empatía también con las partes. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que a los abogados pues te entiendan que las partes no nada más son generadoras de dinero. O sea, son personas que están poniendo su confianza en ellos y que tienen que ser lógicos y decirles la lógica de las cosas. Van a decir, esta señora es una idealista, pero no es eso. Debemos caminar hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más amorosa, pero también hacia una sociedad donde pongamos una lágrima en el dolor ajeno. Y la fiscalía, pues igual la responsabilidad, aunque bueno, está saturado porque son muchos casos. Pero también, pues hay más materias, ¿no? Hay civil, hay familiar, entender los abogados laboralistas, pues que depende pues la comida de una familia, una buena defensa laboral, ¿no? En fin. Y en este entramado del que estamos platicando, ¿por qué cree usted que hay todavía en México tanta injusticia y desigualdad, magistrada? Porque sin duda vamos caminando como sociedad, avanzando como sociedad y todos los países lo hacen. Todos los países vamos avanzando para ser mejores personas. Alguien comentaba en alguna ocasión, es que los niños de cristal, bueno, pues pudieras mencionar algo así. Hace 15 años todavía le pegaban al perro, al gato, Claro. al niño.
Ahora ya no, eso va marcando un avance. ¿Por qué? Porque se van reconociendo más los derechos de los niños, que también sus problemas, sus sentimientos se están contando. Y eso va cambiando a las generaciones anteriores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que pues para ellos era muy normal el darnos una nalgada, ¿no? Claro. Sí, porque replicaban una vida peor aún que ellos habían llegado en cuanto a disciplina. Antes decían, no, pues el animal no tiene sentimientos, no tiene nada. Ahora se va entendiendo que los animales sienten, sufren y tienen derechos también. Entonces es un camino que todavía tenemos que caminar, y eso va de la mano con educación, con sentimientos y con evolución social. Yo puedo percibir que usted es como una persona juzgadora bastante integral o orgánica, me parece, por las impresiones que estoy recibiendo desde esta charla. Desde su corazón, hablando desde el corazón de María del Socorro, ¿qué es la justicia para usted? La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, pero como juzgadores, vuelvo a insistir, tenemos dos aspectos. O sea, las pruebas, tú no puedes condenar a alguien si la fiscalía no te aporta las pruebas que te tiene que aportar para considerar culpable a alguien. Y si la defensa te aporta las pruebas para demostrar que esa persona es inocente, ¿por qué dejarla presa? ¿No? O sea, no, es una responsabilidad que te tienes que basar en las pruebas, nada más. Más que en las pruebas. Pero viene otra cosa que al paso de los años, y yo creo que eso es también ya de naturaleza, pues es la intuición que tú tienes, ¿no? O sea, eso es otro, eso que tú sientes acá, que dices, y es algo muy doloroso de juzgar, que tú sientes que es culpable, pero tiene que ser absuelto porque la fiscalía no aportó las pruebas correspondientes. O, o lo tienes que absolver o condenar porque la defensa no aportó lo correspondiente. Y tú sabes acá, bueno, que, por ejemplo, uno de los casos a veces que son más dolorosos también es cuando se ven inmiscuidos los menores. Uh-huh. Ahora también ya a los menores se les da el derecho de poder ser escuchados. Entonces hemos obtenido sentencias condenatorias, donde se condena a una de las partes, pero ya no se le devuelve al niño como si fuera cosa, ¿no? Sino se le pregunta al niño si quiere estar o no estar, se le toma parte. Entonces es... Y realmente hay dice el sistema jurídico mexicano, a través de sus normas y leyes, que la justicia debe de ser pronta y expedita. ¿Es pronta y expedita la justicia en este país, magistrada? En el país como tal, recuerda que tenemos dos poderes judiciales. Tenemos Poder Judicial Federal y Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial Federal, pues bueno, va a ser la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los jueces de distrito, y que tienen competencia para determinadas circunstancias o determinados delitos. Y el Poder Judicial de los estados, que van a tener, por ejemplo, en penal, determinados delitos del orden común que le llamamos. Uh-huh. Entonces, cada estado pues tiene su propio poder judicial, y aquí, bueno, la diferencia es que no hay ministros, solo magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta y demás. Quien encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues es una ministra en la actualidad, y el Poder Judicial del Estado lo encabeza una mujer también, la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, con su cuerpo de magistrados y salas que componen y jueces y demás. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que por cuanto hace a los demás estados, yo no te puedo decir qué tan pronta y expedita sea, okay, pero por lo que es en el estado de Veracruz, se está trabajando en ello constantemente. Y una de las cosas en las cuales hemos trabajado en coordinación con la magistrada presidenta es en digitalizar todo, ¿no?
digitalizamos. ¿Por qué? Porque ya por una llamada, por un mensaje de WhatsApp vamos a hacer notificaciones para agilizar, porque imagínate, por ejemplo, una persona que tenga que venir de Songolica hasta el mismo abogado, ¿cuánto le genera de gastos? Claro. Guayacocotla, Es muy cara la justicia también. Chicontepec. Entonces estamos digitalizando, trabajando por digitalizar. Sin embargo, hoy precisamente en un comentario, hoy cumplíamos una resolución de amparo donde específicamente el juez federal, o sea, el juez federal del Poder Judicial Federal, nos dijo que él quería todavía con acuse de recibido por correo, que no aceptaba los medios electrónicos. Entonces, hay veces que esa justicia pronta y expedita no depende nada más del Poder Judicial del Estado, sino depende también de las decisiones que el Poder Judicial Federal también ordene para acá. Entonces, es una estructura jurídica gubernamental que pues se maneja así. Sí, y aparte que es bastante compleja, que sigue bastantes procesos, bastantes procedimientos. Desde la naturaleza que usted tiene como persona juzgadora y en el cargo en el que está, ¿cuál es el caso más impactante que le ha tocado resolver? ¿O cuál es aquel caso que ha tocado sus fibras? Porque entiendo perfectamente que en el tema penal ven casos radicales, casos muy delicados y sensibles, pero ¿cuál es ese caso más radical o más sensible o impactante que le ha tocado resolver a usted? Mira, han sido varios. Yo te puedo decir que uno de los primeros, cuando tú me preguntabas hace un momento de la sensibilidad y demás como juzgadora, yo todavía no era ni magistrada, ni proyectista, ni secretaria. Apenas había llegado al tribunal. No, ya era secretaria porque don Emilio, que en paz descanse, me dio la oportunidad de poder proyectar. Y uno de los primeros asuntos que yo me senté a llorar fue un caso de aquí de Jalapa, donde un padre, bueno, la mamá se iba a trabajar y él se quedaba ahí con la bebé, no recuerdo si era niño o niña, ya tiene muchos años, y bueno, un día se pone a tomar con los amigos, pero estás hablando de un bebé de tres meses, 3 a 5 meses. Y entonces ahí yo no sé qué pasa por su cabeza, que ¿sabes cuál era su gusto? Quemar al bebé con los cigarros. O sea, por todo el cuerpo le quemaron al bebé. Entonces yo recuerdo que me senté a llorar no sé cuánto tiempo. Y de ahí, bueno, te puedo decir varios impactantes también, desde mujeres que confían en caballeros, en otras personas, en sus madres, y bueno, hay homicidios terribles. Hay uno que también bueno, a mí me movió mucho de una pareja, bueno, un caballero que sostiene una relación con una dama. Él era casado, la dama se embaraza y como siempre pasa, la esposa se entera y bueno, entre los dos planean asesinar a la chica, ¿no? La citan en un lugar. Él le dice que porque van a hablar de lo que va a tener, de cuestiones médicas, y entonces pues viene y ya una vez que la cita la lleva a un paraje solitario y ahí llega la mujer también y bueno, ahí le dispara y la mata embarazada, ¿no? Entonces dices, bueno, como alguien que confía en quien fue su pareja, el padre de su hijo, ¿no? Pero otro que también va en ese mismo sentido, bueno, pues la dama confía, ya tiene el bebé, ya nace una niña, es una niña, y este hombre la cita y la lleva incluso en una camioneta de un familiar de su esposa, y entonces ahí se le llega a caer una pertenencia a la bebé, las lleva a una playa y ahí apuñalea a la dama, pero también apuñalea a la bebé, ¿no? Entonces son casos, y así hay muchos, ya sin nombrar pederastias, violaciones, o sea, feminicidios muy crueles, o sea, sí. Magistrada, ¿y cómo vive usted leyendo estos casos, estos expedientes, una vida común? ¿Cómo soy normal? ¿Cómo llega a ser normal leyendo este tipo de cosas, magistrada? Mira, O sea, no le llega no le llega a dar miedo, una impresión de decir, ¿en qué mundo vivo? sí,
Sí, a mí me lo han dicho mucho y sí, yo creo que quienes manejamos el derecho penal ya de mucho tiempo, sí vemos la realidad del paso en el que estás, en el cual te puedes meter en un problema en un momento. Por eso es importante que ahora con esta reforma judicial que viene y que se está manejando, que se está aperturando a la sociedad, bueno, pues también se sepa todas esas prevenciones que se pueden hacer, a dónde pueden recurrir, porque la justicia pues estaba encapsulada en unos edificios, no era tan cercana a la sociedad. Es delicado el trabajo, obviamente, sin duda, pero la sociedad también tiene que enterarse de cómo prevenirlo. ¿Por qué? Porque pues deben de ser, por ejemplo, padres más abiertos con sus hijos y sus hijas, decirle cuáles son los riesgos, los peligros a los que se van a enfrentar si salen, que haya esa confianza, porque a veces digo, yo di clases también, te vuelvo a repetir, en secundaria, y por ejemplo había alumnitos que decían que ellos no podían hacer un trabajo, por ejemplo, de la menstruación, porque sus papás les iban a pegar, porque eso era de mujeres. No, o sea, no podemos estar así, porque imagínate un joven que se encuentra en un peligro, que sale a una fiesta con todo el derecho de su juventud, a un café o lo que sea, y ve un peligro y no le dice al papá porque teme que el papá lo va a golpear o la mamá lo va a golpear o lo va a tachar de X cosa, ¿no? O sea, por eso te digo que es avanzar en sociedad y conocer todo las acciones que en coordinación de varios poderes, maestros y demás, pues se vayan conociendo. Pues sí, es un trabajo bastante difícil porque ahorita que usted lo está comentando, me dejó, o sea, 3 casos así, digamos, uno tras otro, de muchos que ha visto usted, me dejan pensando en, digamos, el poco corazón quizá, o el nulo corazón que a veces algunas personas tienen y cómo desde su profesión lo llega usted a procesar para que esto no le afecte directamente o haya un procesamiento de tal suerte que usted pueda seguir también con su vida. En esta tesitura, viendo todos estos casos que usted ha visto desde su experiencia, ¿cómo se puede mejorar el sistema de justicia? Mejorar el sistema de justicia, como te digo, viene en un proceso. La reforma judicial, dentro de poco, bueno, vamos a enfrentar elecciones ya de la sociedad para elegir a sus magistrados del Poder Judicial Federal y estatal. Entonces, todo eso va a traer como consecuencia muchos cambios, muchas acciones también que se van a ir generando día a día en las instituciones. Entonces. Y la inseguridad, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para resolver el tema de la inseguridad en México desde su perspectiva, magistrada? Bueno, ahí yo siempre he sido clara en ese aspecto y yo creo que está en manos de la criminología. La criminología es muy importante. ¿Por qué? Porque la criminología, no el derecho, o sea, es muy diferente. Los magistrados, la criminología, los criminólogos son aquellos que se van a encargar de estudiar por qué pasan determinadas conductas, por qué se repiten determinadas conductas. Y entonces van a hacer los programas correspondientes a cada grupo social para hacer una prevención del delito. Muchos no saben que son delitos, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, Chile es uno de los países que primero tuvo un centro de criminología, de prevención del delito. Europa también es una de las cosas que ha destacado en prevenir el delito. ¿Qué te quiero decir? Hablarle a la sociedad con lo que debe de ser, pero nuestra sociedad es todavía conservadora. No le digas al niño, pues, que fumar es malo, ¿no? Ocúltate, o que tomar es malo. O sea, todavía hay mucho tabú. Y eso, la prevención del delito es precisamente la criminología, la confianza con los padres, como decían antes todavía pasaba, ¿no? A ti creo que ya no te tocó, pero mucho ojo, que no te toquen, que sepas que si te tocan de determinada forma es malo y entonces eso va a atentar contra tu integridad, o no permitas que te griten, no me grites, todo ese tipo.
de disminuidor de violencia es lo que va a hacer que disminuya también. Claro, no quiere decir que no vaya a haber delitos, o sea, o inseguridad, porque mientras haya necesidad y mientras haya dolor, hay muchas formas que originan, desde drogas, alcoholismo, traumas, frustraciones, o sea. Y desde esta posición a veces tan dura que puede tener una persona juzgadora por el tipo de casos, acompañado con la sensibilización, pero digamos dureza de carácter para poder resolver, ¿una magistrada como usted ha tenido en alguna ocasión miedo? Sí, ¿cómo no? Sí, sí. En No, caso, incluso sí, o sea, yo he sido víctima de delito. O sea, es que nadie se escapa. O sea, yo recién que yo llego de magistrada, acceden a mis cuentas, ¿no? A mis cuentas, a una de mis cuentas bancarias, pero no era porque tuviera yo tanto dinero, porque pues mi forma de vida, mi domicilio y todo es de una clase media, baja, media, baja, no media alta, media, baja. No era eso, mi temor era que por mi cargo ya estuvieran buscándome, ¿no? Y entonces sí, claro, sí te da temor. ahora bien, realizan un gran trabajo en el Tribunal Superior de Justicia, en donde sabemos que en el común denominador en la sociedad las mujeres sufren violencia. ¿Qué tareas, qué programas, qué acciones está llevando el Tribunal Superior de Justicia como una labor social ante este tipo de violencias que se sufren alrededor del Estado, alrededor del país, pero específicamente en el Estado? Por ejemplo, ¿cómo ha sido un promotor para erradicar este tipo de violencias el Tribunal Superior de Justicia al cual usted es integrante? Fíjate que quiero destacar antes de responder tu pregunta que es posible, no quiero menospreciar a ningún caballero, pero hay que notar que en este momento histórico de nuestro país tenemos a la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. En Veracruz tenemos a la primera mujer gobernadora, la ingeniero Rocío Nale. En el Tribunal Superior tenemos a la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y en el Congreso a la diputada Tania Carola Viveros Cházaro. Mujeres, todas, no sé si a lo mejor ahí esa sensibilidad varíe un poco de los caballeros, pero han generado y han sido generadoras de tareas muy importantes para erradicar la violencia. Ahora, el viernes, se firmaron unos convenios bastante interesantes en el Tribunal Superior de Justicia, donde uno fue testiga de honor la ingeniera Rocío Nale, gobernadora del estado, y en otra forma parte. ¿Y cuáles son estas acciones? Porque no son programas, son acciones que ya se han empezado a tomar. Bueno, uno, destacar el de la tarjeta de mujer. Que la tarjeta mujer del Poder Judicial es que ya iban a poder hacerles el pago de pensión alimenticia, que deben de saber las mujeres que ya pueden ahí recurrir a ello, porque a veces el caballero decía, bueno, pues ya te deposité, pero tú no vas. No vas a recogerlo. Claro. Y entonces se quedaba ahí en el limbo. Ahora, pues no, ahora ya con su tarjeta, pues puede agilizar, pueden hacerse pagos. Bueno, eso es en cuanto, hay otras cosas más que Claro. incluyen la digitalización, pero en el tema de la mujer, también las medidas de protección. Eso es algo muy importante que se han esforzado los tres poderes del Estado. Incluso hay un QR. Sí, hay dos QR. Uno de ellos es el de medidas de protección. Esas medidas de protección antes tú tenías que, como mujer, que también va a ser para personas mayores, niños, personas vulnerables, pero bueno, en tratándose de mujer, ya no es necesario que vayas a la fiscalía y que hasta que te acuerden tu documento para la medida de protección, no. Aquí tú vas a poder pedirla entrando a la página del Poder Judicial, ahí te va llevando un like, después les dejo el código a ustedes para Ok. que
puedan compartir, y entonces ahí se solicita la medida de protección y en ese momento va elementos policíacos, también estuvo presente el secretario de Seguridad y también tiendas OXXO, que esa es la otra acción que se está tomando ahorita con motivo principalmente ahorita del mes de la mujer, el año de la mujer indígena, y acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, y entonces esa acción es de que si una mujer de cualquier edad se siente amenazada, va a poder recurrir a tiendas OXXO. Va a empezar, esta acción va a empezar aquí en la ciudad de Jalapa en 100 tiendas OXXO. Entonces, cualquier mujer que se sienta violentada, perseguida, en peligro, acosada, puede entrar a tiendas OXXO y él va a tener lo que le llaman el botón de auxilio, que va a ser presionado y va a llegar la patrulla, los elementos policíacos más cercanos al lugar. Entonces creo que esas acciones pues sí son muy buenas, Sí, porque claro. se toman directamente ya desde la institución como Poder Judicial. Y más que este tipo de tiendas están al alcance en muchos lados en donde una persona puede ir y puede acudir, ¿no? a estas tiendas a pedir auxilio, ¿no? Hay muchísimas, ya ves que Sí. hay muchísimas. Entonces están empezando con 100. También por ahí les vamos a dejar el código QR. Para que sepan dónde están también. Exacto, y lo tengan. Y lo pueden tener pegado en su celular, visible, que lo tengan visible, porque hace algún tiempo se pudo sacar lo que era un programa y bueno, pedías la ayuda en el celular y venía, ¿no? De peligro. Pero creo que cuando una mujer está en peligro, Claro. o niño, hombre, o lo que sea, quien esté en peligro, lo último que a veces va a querer ver es el celular, porque hasta se le va a caer de los nervios. El susto. Pero el meterse a una tienda y solicitar ahí la ayuda, creo que va a ser de muy buena ayuda. Para ir caminando hacia el final de esta charla que hemos tenido con usted, magistrada, ¿cómo le hace una magistrada como usted para tomarse un break en el día, o qué break se toma durante su semana? ¿Cómo son sus descansos, por ejemplo? Bueno, fíjate que yo ahí como soy muy dedicada a mi trabajo, casi me acostumbré a trabajar más de tarde-noche. Entonces, pues mi hora de ejercicio siempre en la mañana. Entonces, para mí el break es el ejercicio, ese momento donde pues estoy conmigo misma. Y bueno, siempre se busca, porque no siempre puedes establecer un momento exacto, ¿no? Para descansar. Así es. Aunque sea a la vista un momento. Así es. Finalmente, magistrada, pensemos en aquellas personas que buscan justicia en este estado, en el país, y que no la encuentran, que no tienen justicia. ¿Qué les diría usted desde su posición como persona juzgadora, como magistrada, a todas y a todos los justiciables? Que no descansen hasta obtenerla, que no descansen hasta obtener esa justicia. Y para ello, pues si tienen que hacer denuncias correspondientes, háganlas. Recurran a donde sea. Si su abogado no les funciona, no les está siendo honesto, igual. Si el fiscal no está cumpliendo con su trabajo, igual. Y si el juez está siendo corrupto, o el magistrado, quien sea, y ustedes tienen las pruebas correspondientes y debidas, exhíbanlas, porque solamente es así como vamos a luchar para precisamente por esa sociedad más equitativa. Y la justicia, tarde que temprano, pues les va a llegar. No hay que descansar en eso, hay que seguir luchando. Magistrada María del Socorro Hernández Cadena, gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Muchas gracias a ti por invitarme y estamos a tus órdenes. Recibe un saludo también de nuestra presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Muchas gracias, magistrada.